Vamos dar início com uma sessão de abertura. Temos com muita honra aqui conosco, diretamente de Madrid e de Évora, as seguintes ilustres pessoas que compõem a nossa sessão de abertura. Temos conosco, com muita honra e graça, Jaime de Salas Ortueta, catedrático emérito da Universidade Complutense de Madrid. Ingressou em 1964 dita universidade, onde ha realizado sua carreira a parte de uma instância em Universidade de Paris, com motivo de sua tese de doutorado. Especialista em filosofia moderna, contemporânea, ha publicado livros, artículos, traduções dentro de sua área de especialidade. Jaime de Salas atualmente dirige o Centro de Estudios Orteguiano de la Fundación José Ortega Garcés Gregorio Marañón. Desde su constitución en 1981, está vinculada a la Fundación Javier Salas, a que fue vocal, fundador, secretario y desde 2017 es presidente. Ouvido Jaime de Salas, agradecemos su apoio desde a Fundação Ortega, nessa parceria que ora começa e esperamos ter bons frutos. Conosco também Concha Voltan, professora de investigação no Grupo Teoria com Praxis, no Instituto de Filosofia do Conselho Superior de Investigação Científica de Espanha, que ha dirigido nos últimos 12 anos. Presidente da Rede Espanhola de Filosofia, da Rede Ibero-Americana de Filosofia, Rede Transversal de Estudo de Gênero e Ciências Humanas, Sociais e Jurídicas, e da Sociedade Espanhola Leibniz, para estudo do barroco e da ilustração. Concha Voltan tiene numerosas publicaciones sobre filosofía moderna, ilustración, ética, estudio del género, filosofía de la historia, entre las que cabe destacar, entre Cassandra y Clio, una historia de la filosofía de la historia, y Leibniz, en el mejor de los mundos posibles. Nesse momento, está ultimando o livro titulado El papel de las mujeres en la historia de la filosofía. Salud, bienvenida, profesora. Gracias. Conosco, nossa ilustre convidada, professora Margarida Ayala Almeida Amoedo, licenciada em Filosofia e mestre em Filosofia Contemporânea pela Universidade de Coimbra, doutora em Filosofia pela Universidade de Évora, onde exerce atualmente as funções de professora associada, ministrando disciplinas como Axiologia, Ética, Pedagogia, Antropologia da Educação e Introdução ao Trabalho Filosófico. A sua investigação tem incidido, sobretudo, no pensamento filosófico de José Ortega y Gasset e na tematização axiológica dos problemas da educação. A partir de 1998, tornou-se investigadora do Centro de História da Cultura da Universidade Nova de Lisboa, hoje integrado no Centro de Humanidades dessa mesma universidade, onde pertenceu ao grupo de investigação Cultura, História, Pensamento Ibérico e Ibero-Americano, trabalhando agora na área de pensamento moderno e contemporâneo. A professora Margarida é coautora de inúmeras publicações e autora de outras, destacando os seguintes títulos: José Ortega y Gasset,
a aventura filosófica da educação. Meditação sobre a técnica, Ortega y Gasset, em Lisboa. José Ortega y Gasset, correspondência com portugueses, a sua mais recente publicação. Olá a todos e a todas. Professora Margarida, A professora Margarida Amigo, bem-vinda, muitas é um graças. prazer vê-la. Obrigado. E temos conosco o inspirador dessa iniciativa, estudioso e nosso principal moderador, sou José Paulo Teixeira. Sou José Paulo Teixeira, escritor, professor, editor e coordenador do programa Filósofos Inovadores da Cidade Futura, instituição voltada à inovação em filosofia, educação e pesquisa. Realiza estudos filosóficos e educacionais e cursos sobre a obra de Ortega y Gasset, em diálogo com temas e filósofos contemporâneos como Maria Zambrano, Wilhelm Flusser, Peter Sloterdijk e Jean Nancy. Atualmente, José Paulo Teixeira cursa o doutoramento em filosofia pela Universidade de Évora. Publicou, entre vários trabalhos, uma utopia de leitura e escritos da esfera, fragmentos do futuro, pensamentos do acaso. Portanto, professor José Paulo, bem-vindo. E vamos dar início ao nosso colóquio. Devo dizer que estamos totalmente online, que as pessoas podem se inscrever no chat ou esclarecer as suas dúvidas e que vamos, à medida do possível, entrar em diálogo com elas. O professor José Paulo, fique à vontade, vai apresentar para nós os motivos, as razões e os objetivos desse encontro. Obrigado. Muito bom dia a todos, uma alegria imensa estarmos nesse dia 22 de novembro de 2023, realizando um sonho que nós nutrimos desde 2018, atravessamos toda a pandemia, até a concretização desse primeiro encontro de expectativas, mas, sobretudo, de responsabilidades com a nossa missão educacional e filosófica. E, ao elegermos Ortega y Gasset como nosso grande inspirador e âncora do programa Filósofos Inovadores, eu quero agradecer ao Eugênio, a todos os que colaboraram lá de Florianópolis, aqui de São Paulo, e também de fora do país, para que nós pudéssemos realizar esse nosso encontro. Faremos um encontro muito informal, gostaríamos de dizer que sintam-se à vontade nesse nosso ambiente, e eu vou tentar ser o mais breve possível, apresentando os três motivos, as três grandes inspirações que nós tivemos para este colóquio. O primeiro motivo foi a própria criação ou desenvolvimento de um programa que nós chamamos de Filósofos e Inovadores, que é uma abertura da conversação filosófica para as novas gerações, elegendo Ortega como âncora, como mestre desse diálogo que nós estamos realizando desde 1918. Aliás, de 2018. O segundo motivo, além de dar sequência a esse programa dos inovadores, a ideia que nós temos de criação de uma escola de filosofia em nosso país, voltada para os estudos orteguianos. A ideia, então, é criarmos, a partir desse nosso encontro,
o Núcleo de Estudos Ortega y Gasset. E essa iniciativa só está sendo possível porque, logo de partida, quando estivemos recentemente no Congresso Internacional em Madrid, realizado pela Fundação Ortega y Gasset, o professor Jaime nos deu, junto com a professora Margarida, uma força inicial para que nós pudéssemos, então, nos encorajarmos e constituir esse núcleo de estudos orteguianos aqui em nosso país. Então, esse seria e é o nosso segundo grande motivo para estarmos reunidos. Em terceiro lugar, nós queremos dar sequência às nossas parcerias de realização, quem sabe, de uma escola de filosofia baseada nessa ideia que nós temos de formação de formadores, de educação de educadores. E daí, a razão pela qual nós temos uma alegria de termos conosco hoje, neste colóquio, a nossa convidada, a professora Margarida Almeida Amoedo, que fará a conferência de abertura. Na parte da tarde, nós finalizaremos o nosso colóquio e damos início a uma homenagem para um personagem, um pensador, um dos primeiros discípulos e continuador da obra de Ortega y Gasset aqui no Brasil, o professor Gilberto de Mello Kujawski. E nós estamos muito tocados, muito felizes de podermos fazer a homenagem a esse grande filósofo e pensador, escritor brasileiro, o professor Kujawski, que estará presente a partir das 3 horas aqui nessa escola de São Paulo Tecnologia. E eu encerro agradecendo ao professor Petri, ao amigo pessoal, que nos deu todo o suporte, junto com a sua equipe de pessoas e alunos, enfim, para que nós pudéssemos realizar o nosso seminário. Então, à tarde, nós faremos uma homenagem merecida, mas não tardia, ao professor Kujawski, e já convidamos para aqueles que tiverem interesse de conhecer o professor, que estará presente. Ele tem 94 anos, é da primeira geração dos orteguianos do Brasil, e o nosso trabalho, nesse núcleo de estudos, um dos nossos trabalhos será fazer uma reapresentação do pensamento e da influência de Ortega em nosso país, mas em conexão ibero-americana. Por isso que nós estamos conectados com Portugal, com Madrid, talvez a partir da professora que pudesse nos conectarmos a partir desse nosso encontro com Chile, com Buenos Aires, para que a gente pudesse fazer uma articulação melhor de reapresentação da obra magnífica do filósofo Ortega y Gasset no nosso Brasil. Então, eu quero saudar, Eugênio, e saudar todos os convidados, agradecer aqueles que estão conectados conosco nesse nosso colóquio e, com alegria, que eu partilho com vocês esse momento que foi nutrido, que foi construído com muito carinho, com a certeza de que nós seremos semeadores de alguma esperança em nosso país, em nosso futuro. Muito obrigado, então, até breve. E eu acho que a gente poderia já dar início saudações iniciais para os professores convidados fazerem também as suas próprias saudações. Eu gostaria que o professor Jaime pudesse, então, ficar à vontade para dizer algumas palavras sobre esse nosso momento, esse nosso encontro. Professor Jaime, por favor. Muchísimas gracias. He preparado un texto corto de unos 10 minutos, pero no sé si será excesivo. En fin, ya lo veremos.
El texto se titula Un pensamiento ajustado a un mundo global. Y empiezo, me felicito por esta iniciativa llegada de Brasil, una sociedad tan cercana a España, tanto en la geografía como en la historia y en la cultura. Además, me interesa mucho como director del Centro de Estudios Orteguianos todo lo que concierne a la recepción académica y cultural de la obra de Ortega. Y ello pone en primer lugar Iberoamérica, incluyendo, por supuesto, Brasil, como el lugar de nuestros esfuerzos. Agradezco, pues, esta invitación y espero que sea la iniciación de una etapa de colaboración efectiva. Actualmente, con la distancia que dan los centenarios, nos encontramos siguiendo el curso de la vida y del pensamiento de Ortega. El año pasado celebramos España invertebrada. Este año el tema de nuestro tiempo. Y en los próximos años probablemente serán la deshumanización del arte y la rebelión de las masas. Pero por encima de la oportunidad de las fechas, subsiste siempre una pregunta básica. ¿Cuál sería la importancia de volver a un autor del siglo pasado, aparte de nuestro muy específico interés académico o de proximidad cultural? Yo subrayaría aquí dos puntos. De una manera más general, Ortega entendió como primera lección que los hechos de la opinión y la gobernanza son fenómenos culturales y sociales que nos adentran en la historia de la cultura. Sobre todo, el pensamiento de Ortega responde al desconcierto de una experiencia social fragmentada y la consiguiente voluntad de tener que atenerse y encontrarse, en el caso, en un mundo sumido en el proceso de globalización. Sobre esto es sobre lo que pretendo centrar mi atención en estos minutos. Ortega, en el inicio de su pensamiento, tuvo que enfrentarse con la situación de España, de una sociedad atrasada en su proceso de modernización. Aquí voy a hablar de modernización de una forma distinta de la que Ortega lo utilizó en un texto famoso y que no tengo tiempo de comentar. La España de comienzos del siglo XX era un país atrasado, periférico, con respecto al resto de Europa, con una tasa de analfabetización muy grande y básicamente de cultura oral. Y al tiempo era también un país sumido en el recuerdo de haber sido un importante imperio. Hay una atención dolorosa a los progresos institucionales, económicos, científicos y culturales de los grandes países europeos del momento. Esta atención a lo europeo data, en el caso español, desde el siglo XVII, pero se plantea de una forma especialmente aguda en la España de la restauración de la monarquía a partir de 1874. Se dio un episodio importante en la acción de la generación del 98, del que Ortega fue heredero directo. Se trataba de superar estas desventajas. Por ello, el primer gran tema de su obra, como figura pública, como intelectual en el sentido francés del término, fue la modernización de su propio país. Por supuesto, pasaba esta modernización por el mejor funcionamiento de las instituciones políticas, pero el problema para Ortega era, antes que nada, el nivel cultural y de educación de la sociedad. Ortega, hijo de un director de un periódico
de gran tirada, busca desde el comienzo de su carrera realizar una acción que pudiéramos llamar integral sobre la sociedad de su tiempo. Una acción de discusión pública desde el análisis de la sociedad, contando en la medida de lo posible con las ciencias sociales, pero también de seguimiento de la cultura europea del momento, de forma que su obra se puede entender como una reflexión tanto de la sociedad española como de las posibilidades de la cultura europea del momento. Y así se debe leer sus primeras obras, Meditaciones del Quijote, y en conjunción con Nueva y Vieja Política. Con ello, Ortega buscó un pensamiento de acuerdo con las necesidades de un colectivo atrasado, por comparación a otras sociedades europeas del momento. Por lo general, la filosofía se ha realizado atendiendo a una situación de seguridad cultural y no desde la conciencia de la menesterosidad, como pudiera ser la de los intelectuales regeneracionistas españolas. Ortega propone un programa para hacer frente a esta crisis que logró mucho predicamento entre los miembros de su propia generación y de las generaciones inmediatamente siguientes. El desarrollo consciente y este programa se constituía como el desarrollo consciente de la perspectiva de cada individuo, la mejora de la calidad del diálogo público, la aplicación intencionada de manifestaciones de la cultura del momento en la composición de la propia perspectiva, el reforzamiento del ámbito de minorías capaces de promover mejoras en la sociedad y finalmente en la filosofía y en la cultura en general, la ambición de que los intelectuales españoles se constituyan como interlocutores de las primeras figuras de la época. La filosofía que propone las Meditaciones del Quijote tendría como una de sus tareas ahondar en este esfuerzo. En 1916, Ortega viaja a Argentina y sus conferencias en Buenos Aires tienen un éxito enorme. Su acción ahí reproduce y corre paralela a la acción que llevó a cabo en España. El diagnóstico de la sociedad argentina del momento recuerda a la que hace en España Invertebrada, sobre la propia España. Aquí también se presenta como un interlocutor que pretende que la sociedad a la que se dirige esté al día del pensamiento del momento. Con ello empieza una relación con Iberoamérica e incluso con América en su conjunto, que da pie, entre otras cosas, a una posición de contraste entre el desarrollo de Europa y el de Estados Unidos. En este proyecto, la filosofía adquiere un papel fundamental. Se parte de las carencias en un contexto ético. La razón es clara. Sobre todo, en el proceso de modernización implica un empoderamiento del sujeto que no deja de suscitar todo tipo de problemas. Este último pasa de una sociedad con poca movilidad social, donde en gran medida la suerte del individuo depende de una ubicación dada desde su nacimiento, a una situación moderna en la que el sujeto debe moverse mayormente de acuerdo con sus propias facultades y decisiones. Este proceso tiene su haz y su en vez. El haz es la conciencia de la propia experiencia vital como algo que tiene sentido para el propio sujeto y que en mayor o menor grado depende de las propias facultades. Es la posibilidad de elegir mucho de los extremos de la propia vida. Esta se hace factible con un mayor grado de meritocracia e incluso de justicia social que vuelven a beneficiar al individuo mismo.
A ello hay que añadir las grandes ventajas materiales que suponen la revolución industrial y la tendencia a la globalización de los mercados. El en vez sería la dificultad inherente de elegirse uno a sí mismo, la importancia de partir de una perspectiva propia y abandonar los lazos muy reales que la convivencia en comunidades más pequeñas o incluso familiares establecen. Detrás de un proceso en parte opcional, habría la necesidad de un conjunto de principios que orienten al individuo en esta tarea y además del esfuerzo intelectual por definir la relación que hay que mantener con la sociedad o, hablando con propiedad, las distintas sociedades a las que se pertenece. Hace falta que el individuo se defina a sí mismo. En este sentido, la obra de Ortega tiene un sitio dentro del pensamiento del siglo XX por haber acertado no solo en la defensa del sujeto en una sociedad, sino por haber marcado los límites de la acción individual y de la importancia cultural de la colectividad. No puedo entrar en una exposición pormenorizada de sus pensamientos, pero debo recalcar que independientemente de las distintas situaciones en que nuestras dos sociedades, la brasileña y la española, se encuentran o se encontraban, el pleno desarrollo del sujeto tiene un sentido dentro del proceso de modernización. La conciencia de uno mismo no consiste, para Ortega, en la nuda afirmación de su realidad como sujeto, como si se tratara de la sustancia clásica. También hay claramente la conciencia de que el individuo se sitúa dentro de la sociedad y la historia, aceptando unos límites y trabajando a través de ella. Individuo y cultura social se encuentran en una relación que en cierto sentido se puede entender como dialéctica, sin necesidad de precisar dicho concepto como lo hizo en su día Hegel. En este sentido, voy a enumerar brevemente, antes de acabar, algunos puntos del pensamiento de Ortega que son relativos a esta concepción del sujeto. El primero, el hombre no tiene naturaleza sino historia. Así lo dice Ortega en Historia como Sistema. No se trata de que no haya soporte biológico que el individuo ha de tener en cuenta, pero el comportamiento del mismo necesariamente pasa por las diversas interpretaciones que el cuerpo recibe en cada momento histórico. Segundo, quizá el texto más famoso de Ortega. Yo soy yo y mi circunstancia, y si no lo salvo a ella, no me salvo yo. Esta famosa frase de Meditaciones del Quijote recibe distintas interpretaciones en el pensamiento de Ortega siguiendo su curso, pero todas remiten a una conciencia de encontrarse en un determinado contexto fundamentalmente comunicativo, es decir, ante otros con los que uno tiene de una forma u otra que entenderse, no solo por compartir un idioma, sino por tener unos referentes comunes. 3. Lo que une a los individuos es, de acuerdo con España Invertebrada, un proyecto común que se debe realizar desde la perspectiva particular de cada uno. Ello se aplica, por supuesto, en primer lugar al Estado, pero con la consiguiente valoración de la nación. Pero no es digamos, el único contexto en el que se puede hablar de un pensamiento proyectivo. 4. El yo individual es comprendido como un conjunto de proyectos de acuerdo con la doctrina expuesta en Goethe desde dentro. La orientación del individuo es sustancialmente dirigida hacia el futuro,
pero siempre con proyectos que implican una realidad social. 5. Los proyectos conscientes del individuo remiten a un conjunto de preferencias que Ortega denomina vocación. De esta forma, la teoría de las creencias, de ideas y creencias, viene a recoger la importancia de la cultura que obra dentro de la perspectiva particular de cada uno. De este punto de vista, adquiere importancia la diferencia entre mero uso y creencia que plantea el hombre y la gente. Por ello, el gran tema va a ser el desarrollo de la propia perspectiva hasta constituir, hasta encontrar una visión propia del universo. Dicho, con esto voy a terminar, teniendo en cuenta el proyecto que muy acertadamente nos une esta tarde. Tendremos que seguir hablando de una comunidad cultural de portugueses y españoles. Llegamos tarde al proceso de modernización y tendremos que guiarnos inevitablemente por países en los que la definición del sujeto se ha realizado de una manera más completa. Pero no podemos olvidar la posición de Meditaciones del Quijote, yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Y esto para Ortega quería decir que la interpretación que nosotros podemos hacer de la cultura de otros países pasa por un reconocimiento de lo que nosotros somos, en primer lugar, por estar donde estamos y por ocupar el sitio que ocupamos. Y por otra parte, también nos enseña la obra de Ortega que la modernización de la cultura es una tarea inacabada, inacabable e incluso abierta siempre a la posible retrocesión y la llegada de nuevas versiones de la barbarie. Nos sitúa, sobre todo la rebelión de las masas, en un futuro que realmente sigue abierto. Bueno, esto es lo que yo quería decir esta tarde. Agradezco muchísimo la atención con que me han escuchado y devuelvo la palabra que se me ha concedido tan generosamente. Muito obrigado, professor. Professora Concha, talvez queira também fazer uma saudação aos nossos participantes do colóquio. Fique à vontade, professora. Depois daremos a palavra à professora Margarida. Por favor. Disculpe, no entendí, me daban ahora a mí la palabra, entiendo. La sua saudazione iniziale. Sí, que le... Bueno, pues muchas... Es que justo no escuché bien si me nombraban a mí. Y nada, no voy a hacer una intervención tan larga, bueno, para hacer una presentación como la que nos ha presentado Jaime Salas, porque además creo que yo no estoy aquí invitada como especialista en Ortega, yo no lo soy, más que por lo que he podido trabajar algunas de sus obras que he reflejado en el libro de Filosofía de la Historia que mencionabais al comienzo, o en una última edición que he tenido el gusto de poder preparar con Jaime de Salas y sobre todo con Javier Echeverría sobre la idea de principio en Leibniz, porque a través de la relación con Leibniz es como yo llegué inicialmente cuando hice mi tesis doctoral justamente con el profesor Jaime de Salas, que me ha precedido en la palabra. Por eso yo no voy a ser muy breve. Estoy muy agradecida de que me hayan permitido estar en esta presentación del coloquio y quería decir unas palabras justamente con lo que ha terminado Jaime Salas, puesto que yo estoy aquí más bien como una representante institucional de la Red Española de Filosofía por una parte y sobre todo de la Red Iberoamericana de Filosofía. Con respecto a la Red Española de Filosofía, quería decir que uno de nuestros objetivos es servir
digamos, de paraguas institucional para que haya una relación entre la educación secundaria, la educación universitaria y la investigación. Entonces, esto es lo que más me atrajo cuando me invitó el profesor Eugenio Lacerda a estar en esta inauguración, porque compartimos con Cidade Futura justamente estos objetivos y sobre todo los objetivos de innovación en la educación y en la investigación, que yo creo que van a estar muy bien representados también con la celebración de este coloquio. Y por la parte de la Red Iberoamericana de Filosofía, quería decir que, bueno, nosotros heredamos un poco el trabajo que se hizo, supongo que todos conocen, en lo que fue la Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía, que fue promovida por Javier Muguerza y por Reyes Mate dentro del Instituto de Filosofía del CSIC, que he dirigido durante esta última docena de años. Y esto dio como fruto 35 volúmenes en los que se plasmaron las distintas visiones de los últimos 25 años, digamos, dentro de la filosofía. Lo que nosotros pretendemos ahora es hacer una red que ponga en relación todas las asociaciones de filosofía de los distintos países y continuar la labor que se hizo en la Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía, pero más al modo de cómo se hizo la Enciclopedia de Stanford, convocando distintos conceptos, distintas perspectivas, distintas áreas, distintas formas de ver la filosofía, pero con entradas cortas en esa especie de enciclopedia que haríamos en línea. Bueno, esto está muy en ciernes, pero ya que me han dado la oportunidad de estar aquí, quería presentarlo justamente porque yo ahora acabo de ser elegida como presidenta de la Red Iberoamericana de Filosofía y están, claro, representados muchos países de Centroamérica, Sudamérica, y junto con Brasil, uno de ellos, y también está representado Portugal. Por eso es por lo que nos llamamos Red Iberoamericana de Filosofía, y aunque yo me disculpo porque no sé hablar portugués, a veces puedo hacer un par de palabritas, pero dentro de nuestros objetivos está también el trabajar y hacer una difusión en ambos idiomas. O sea que tanto portugués brasileño como español estén representados en esta empresa de la Red Iberoamericana, donde está ahora representando a Brasil la profesora Susana de Castro, no sé si la conocen, recién saliendo de presidenta de ANPOF, la Asociación Nacional de Posgraduación de Filosofía, que anteriormente ha presidido Adriano Correia y que, si no he entendido mal, va a presidir a partir de ahora Enrico Andrade de Río de Janeiro. Entonces, bueno, esto por mostrar y para animar, porque, bueno, acabo de asomarme un poco ahora a través de su página los trabajos que hacen en Cidade Futura, pero me parece que era un buen momento para lanzarles estos nombres, también el de Joao Sales. Ha habido ya algunas personas con quienes hemos trabajado, también con José Meiriños en Oporto, que fue quien organizó el 6º Congreso de la Red Iberoamericana de Filosofía, que ya digo que hereda, y por eso es el 6º Congreso, hereda un poco el trabajo que hizo inicialmente el comité de la Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía. Con todo esto termino ya cerrando estas breves palabras, diciendo que me parece que todo esto que se promueve desde nuestras asociaciones e instituciones y que espero que podamos estrechar nuestras relaciones, tiene mucho que ver con los temas que ha presentado muy bien Jaime de Salas sobre el tema de nuestro tiempo de Ortega. Nosotros estamos ahora en ese otro tema de nuestro tiempo, en lo que nos compete ahora a nosotros, y creo que por mi parte, abundar en lo que nos ha dicho Jaime Salas de
partir del conocimiento de cada uno de nuestras instituciones. A mí me interesa, desde luego, subrayarlo desde la filosofía, desde las distintas asociaciones y universidades iberoamericanas, y que a partir de aquí pueda haber un conocimiento y reconocimiento de unos y otros, y que así nuestro trabajo en común pueda ser más enriquecedor y nos ayude también a hacer sociedades mucho más cultas y mucho mejores también políticamente, que creo que es algo que nos debemos desear en nuestro pensamiento democrático. Y nada, pues nuevamente agradecerles la invitación para haber podido decir estas palabras. No voy a poder estar, desgraciadamente, más que escucharé un poco la conferencia de la profesora Margarida Almeida, a quien ya tengo el gusto de conocer anteriormente porque tengo otra obligación en breve. Pero muchísimas gracias por haberme invitado y me quiero también sumar al homenaje que van a realizar al profesor Gilberto de Mello Kujabaski. Muchísimas gracias y que tengan uma jornada muito frutífera. Muito obrigado, professora. Queria tê-la conosco. Quero passar rapidamente a palavra para a professora doutora Margarida Almeida Moedo, que fará sua saudação junto com os participantes de Portugal, alunos do programa de doutoramento em filosofia da Universidade de Évora, e eu também agradeço a participação de vocês, os colegas de Évora. Eu gostaria, então, que a professora fizesse a sua saudação e, em seguida, ficasse à vontade para já dar início à sua palestra de abertura sobre um novo desenho da recepção da filosofia de Ortega y Gasset, um esboço inovador desse grande pensador que é muito caro para nós do Brasil, da América do Sul e também dessa nossa relação Espanha e Portugal. Então, professora Margarida, por favor, fique à vontade com a sua saudação e, imediatamente, iniciar a sua apresentação da sua comunicação. Muito obrigado. Muito obrigada por me darem a palavra. Eu necessito saber se consegue ouvir bem a intervenção, porque eu há pouco tive alguma dificuldade de interferências quando estavam os restantes oradores a falar. Preciso da vossa confirmação. Ouve-se bem ou é preciso aqui acertar alguma coisa? Muito bem, professor. Ouve-se bem. Ouve-se bem. Ótimo. Muito bem. Então, eu começo por saudar todas as pessoas e por agradecer à organização do colóquio, ao José Paulo, que está por certo na sua origem, o amável convite para participar nele. Ainda não é desta vez que estou presencialmente convosco, mas mesmo assim é com satisfação que aqui estou, apesar de, através de um meio que seria para mim muito desagradável, se não fosse por permitir comunicarmos, não obstante a distância transatlântica a que me encontro do Brasil. Também quero, nesta ocasião, naturalmente, congratular-me pela constituição de um núcleo de estudos Ortega y Gasset no Brasil, porque considero que a imensa obra de Ortega abre um leque de possibilidades de problematização de temas para nós atuais e representa, pela exemplaridade das trajetórias da sua própria vida, um estímulo para que nos unamos em rede e rede internacional na dedicação ao estudo que procura encontrar respostas críticas de diverso tipo, naturalmente, para os problemas odiernos com que nos confrontamos. Ainda antes de terminar esta breve intervenção inicial, quero congratular-me igualmente pela homenagem que hoje se faz a Gilberto de Mello Kujabaski e pela presença, pelo menos no desenrolar do programa de tarde do colóquio, do Dr. Celso Laffer. Portanto, ficam estas saudações iniciais